Listo, ya estamos grabando. Primero que todo, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Rísquez. Yo soy el profesor de la asignatura Estadística. Realmente es una parte de la asignatura Salud Pública 1. Me corresponde con este grupo. Y rápidamente veo que tenemos 15 personas que están dentro. Adriana Rodríguez, 2 veces. Adriana, ¿estás por ahí? Sí, doctor, disculpe, estaba desde la computadora, pero ya la cerré, debería quitarse en cualquier momento. Ok, buenísimo. Anabela Mola. Andrea Sí, aquí Camila estoy. Navarro, Claudimar Mejías, Eliezer Pedrosa, Jeremy Méndez, Mariana Ochoa, Rafael, vamos a ver, Mariana Ochoa, porque se va a mudar, Jeremy, Rafael, Sofía Pascuso, Valentina Peñuela y Sharon Quintana. Perfecto. Ok. Nos corresponde hoy arrancar con la introducción de la unidad de estadística dentro de salud pública y por supuesto dentro de la epidemiología, siendo la epidemiología la herramienta fundamental para la investigación y el tratamiento el seguimiento de las enfermedades, una de las herramientas más importantes que ustedes cuentan como médicos, y durante esta asignatura intentaremos brindarles a ustedes los principios y sobre todo la práctica de la epidemiología con sus herramientas y técnicas para que ustedes puedan desarrollarlas en su mejor momento. Yo le voy a pedir, ¿quién es el delegado de la clase? Si tienen asignado alguno. Profesor, soy yo, Mariana Ochoa. ¿Cómo? Soy yo, Mariana Ochoa. Ok, perfecto. Un placer, María. ¿Ok? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Todos, por favor, apaguen su micrófono. Ya vi que ya lo hicieron y mantiene solamente cuando yo pregunte si estamos bien, me contesta Mariana. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. Listo. Entonces voy a compartir la pantalla. Me dicen. Dile a Sofía que sí la mencioné, ¿oíste? Ok, profesor. Porque Sofía está preguntando. Sí, Sofía, te escuché. Ok, listo. Entonces, me dicen cuando María me dice cuando la veas, ¿ok? ¿La ves? Sí, profesor, ya la veo. Ok, buenísimo. Pues. Entonces vamos a arrancar la clase de hoy, que es una clase introductoria sobre salud pública, epidemiología y la estadística. A mí me corresponde ver con ustedes esta área de la disciplina y ponerla en práctica. Forma parte de la asignatura Salud Pública 1 de la cátedra. Como les dije antes, yo soy profesor titular, soy médico pediatra epidemiólogo, trabajo en la universidad en la cátedra de salud pública y actualmente ejerzo como jefe del departamento de medicina preventiva y social, estoy a sus órdenes. Hay 10 lecciones del coronavirus que a mí esa lámina me gusta mucho, creo que es interesante porque muestra algunos aspectos que yo creo que nos permiten crecer y a mí me ha gustado mucho y por eso la uso. Estas son 10 lecciones que la gente ha aprendido durante el tiempo y creo que vale la pena que en estos momentos que estamos viviendo situaciones muy diferentes, ustedes son mucho más jóvenes, nosotros somos los que somos mayores que ustedes, para nosotros indudablemente esta situación es extraordinariamente diferente. Estamos empezando con este tema de la educación a distancia. Para ustedes es nuevo, para nosotros también, así que bueno, vamos a intentar hacerlo bien en la medida de lo posible. Vamos a ver. Entonces, la salud pública es el arte y la ciencia de prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud a través de los esfuerzos organizados de la sociedad. ¿Qué es la salud? Pues la salud realmente sería, en este caso, primero resguardar la vida, prevenir enfermedades, prolongar la vida y de la manera más funcional para la persona. Doctor, La especie. Sí, dígame. disculpe que le interrumpa. Hay un par de compañeras por el grupo que están diciendo que están en sala de espera esperando que usted les permita el acceso. Vamos a ver cómo hago. Participantes. Admit all. Ok, listo. Ok. Entonces, en la salud pública
lo interesante es que vamos a tratar de que la población en general alcance una esperanza de vida mucho más larga, es decir, vamos a evitar las muertes prematuras y sobre todo vamos a garantizar darle todas las capacidades a la persona para que mantenga esa autonomía que nos caracteriza y que permite tener una vida mucho más agradable y feliz. Siempre en concordancia y de acuerdo con el nivel de mantenimiento del clima, del ecosistema, que a veces nos olvidamos de eso. Recordemos que la salud es una salud física, psicológica y social. Es un componente de cada una y eso es lo que realmente nos interesa en el ser humano. Cuando hablamos de salud pública nos referimos a la población. Cuando hablamos de medicina, hablamos del individuo en el tratamiento directo del individuo. Este marco conceptual, quisiera que lo guardaran, es muy interesante porque en este marco conceptual podemos ver que en el centro tenemos la inteligencia en salud que se llama epidemiología, que no es solamente para la salud pública, sino que esa epidemiología o la inteligencia de salud en salud funciona igualmente para la medicina. Tenemos entonces tres grandes áreas: promoción de la salud, protección y prevención de la salud y por último el funcionamiento de los sistemas de salud, cómo atendemos a la gente. Todo bajo un techo o un paraguas que es la política, liderazgo y gestión de ese sistema, todo lo que tiene que ver con lo que llamamos administración sanitaria y por supuesto todo sobre una base de principios de ética y sobre la investigación que nos proporciona evidencia, que es la que utilizamos para tomar las mejores decisiones. Epidemiología o la inteligencia en salud se llama el estudio de la frecuencia y distribución de todos los eventos de la salud. Pueden ser eventos negativos como la enfermedad, pueden ser eventos negativos como son accidentes, homicidios, suicidios, que son causas externas. Y por último, pueden ser eventos naturales, bien sea infecciosos, químicos, desastres, etcétera, que pueden causar enfermedades. Y por último vienen los determinantes, es decir, qué conlleva a que la salud de la población sea afectada o no afectada, y vamos a hacer ese estudio siempre con la finalidad de la aplicación para la prevención y el control de las enfermedades o de los problemas en salud. Profesor, disculpe. Sí, Alejandra Zambrano y otra compañera están en lista de espera para que las acepten la reunión. La voy a poner pequeñito aquí para ver, porque no aparecen ellas ahí, ¿viste? Ya las pasé, ¿ok? Ok. Sigo. En el razonamiento epidemiológico, la manera en que pensamos cuando hacemos investigación, siempre planteamos el problema, surge una pregunta, una hipótesis, luego se diseña un estilo de estudio, se recogen los datos, se hace un análisis estadístico. Generalmente los médicos asocian solamente la estadística con esto, es un grave error, porque la estadística funciona para todas las etapas de la investigación y luego se evalúa la validez de la asociación y se juzga si esa asociación funciona, no funciona, tiene sentido para el hecho que estamos estudiando. Entonces pasemos ahorita a algunos ejemplos que vamos a utilizar que están muy relacionados ahorita, obviamente, con la epidemia que estamos viviendo a escala global o la pandemia de COVID-19. Esta epidemia ya tiene 1 año y prácticamente 6 meses. Empezó en diciembre del 2019. Realmente comenzó en un solo país. Estuvimos durante 1 mes y medio, 2 meses circulando ese virus y afectando gente del país China, y luego empezó a aparecer algunos pocos casos en países vecinos y finalmente esa enfermedad, esa infección se pasó para todas las áreas regiones del mundo y ha producido entonces esta gran curva epidémica que en este caso las barritas representan los casos que los tienen en el eje, ¿verdad?, de la Y, del lado izquierdo, casos,
Y luego tienen las muertes del lado derecho, la Y del lado derecho. Y luego tenemos abajo. ¿Aló? Pero ¿por qué eres? Por favor, pueden apagar la... ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Mariana, ¿me escucha? Sí, Ok. sí, 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 Entonces, profesor. aquí vemos la curva, Sí. la curva o onda epidémica que ha venido ocurriendo a escala global. Y vemos entonces que en lo que llaman la línea, esta línea es las muertes. Y vemos que las muertes todavía, desde el inicio de la epidemia hasta el momento, vienen en olas y las olas vienen creciendo en el tiempo. Y las barritas significan los casos nuevos y vemos como las barritas vienen creciendo en el tiempo y estamos pasando lo que llaman la tercera o cuarta ola epidémica a escala global. Luego podemos ver un instrumento importante que es las tablas estadísticas donde nos presentan aquí por regiones de la Organización Mundial de la Salud cuáles son los nuevos casos, los cambios que han ocurrido en los últimos 7 días, los casos acumulados de COVID, las nuevas muertes en los últimos 7 días, cuánto ha variado desde el punto de vista porcentual y el acumulado de muertes. Y para este día, el 6 de junio, ya habían ocurrido 172.637.097 casos y habían ocurrido 3.718.944 casos de muertes, todas reportadas a través de la Organización Mundial de la Salud y salen distribuidos de acuerdo a las estadísticas absolutas y estadísticos relativos como van distribuyéndose en el mundo. Esta es otra herramienta epidemiológica muy interesante que es el mapeo. En este mapeo aparece una leyenda donde tenemos cuáles son los casos que han ocurrido en los últimos 7 días. Y sale registrado en el número de casos asociado a la población de cada país. Y entonces vemos cómo mientras más oscuro, mayor problema de salud hay, es decir, a mayor número de población afectada en cada uno de los países. Y vemos entonces que Sudamérica, el sur de África, Europa, el Medio Oriente, siguen muy afectados, incluyendo la India y algunos países del sureste asiático. Entonces vemos que la pandemia se mantiene activa en todo el mundo de manera importante. Aquí tenemos otro gráfico donde aparecen algo que quizás ustedes conozcan, que son las variantes, cómo el virus se ha venido modificando y mutando. Hay algunas variantes que producen gran preocupación porque son capaces, estas variantes, el mismo virus del coronavirus, producir mayor transmisibilidad o producir enfermedades mucho más graves. Y entonces se están estudiando y haciéndole seguimiento y utilizamos la técnica del mapeo. Aquí tienen los diferentes tipos de variantes que son ahorita llamadas de acuerdo a las letras griegas, alfa, beta, gamma, delta, etc. Aquí tienen que, cuando desagregamos los datos a escala global del COVID, vemos que las regiones no se comportan todas igual. Todas las regiones tienen comportamientos diferentes. Por ejemplo, la región africana va por la segunda ola epidémica, mientras que la región de las Américas lleva 3 ondas epidémicas claramente mostradas. El sureste asiático, que fue donde comenzó la enfermedad, que está incluido, que vemos que tiene una gran ola epidémica que comenzó este año 2021. Y vemos entonces las diferentes olas epidémicas que ha tenido cada uno. Cuando nos referimos a Venezuela, tenemos las estadísticas que presenta el Ministerio del Poder Popular para la Salud, órgano oficial y rector del sistema, que nos presenta estas cifras. En este primer cuadro tenemos una curva donde se muestra que los casos acumulados siguen en crecimiento y han alcanzado un total de 252.883 casos para el día 14 de junio. Mientras que los fallecidos, 2.845, y fíjense que en este caso, los casos nuevos presentan 2 grandes curvas epidémicas y estamos en la segunda gran curva epidémica. La primera ocurrió el año pasado entre julio y septiembre y la segunda ocurrió entre abril y junio y se mantiene muy activa. Luego tenemos el número de fallecidos que también tiene el mismo comportamiento. Fíjense que cuando lo contamos por día,
vemos que ha presentado dos grandes curvas claramente manifiestas y en el año 2021, desde abril, han aumentado los números de muertos y ahorita se están produciendo alrededor de 15 a 20 muertes diarias. Cuando vemos la distribución estadística de acuerdo a las características de la persona en cuanto a su edad y el sexo, tenemos entonces en esta lámina como la mayoría de los casos están en personas en edad productiva entre 20 y 60 años, se afectan también los adolescentes y los niños, y por último se afectan también los adultos mayores. En cuanto al sexo, predomina el sexo masculino en azul y seguido muy de cerca del sexo femenino. Cuando vemos la Venezuela por entidades federales, qué interesante, vemos cómo cada una de las entidades federales ha sido afectada de manera diferente. Hay algunos estados mucho más afectados como el Distrito Capital, como el estado Miranda, toda la región que está relacionada con Caracas, los estados centrales y los estados fronterizos. Cuando vemos las listas de casos que han ocurrido acumulados, vemos que el Distrito Capital tiene la mayor cantidad de casos, con 41.603, y seguido luego de Miranda, Zulia, etc. Y aquí tenemos entonces el uso de una herramienta estadística muy interesante, que es una tabla donde se utiliza la técnica del ordenamiento de mayor a menor. Luego tenemos en esta otra tabla donde tenemos el riesgo, la tasa por 100.000 habitantes, y vemos que el orden de los casos acumulados varía enormemente. Fíjense que en esta tabla de la izquierda, las dependencias federales tenían 181 casos, el menor número de casos, pero las dependencias federales tienen un volumen de personas muy pequeño, que no alcanzan los 3.000 personas. Por eso que cuando hablamos en cuestión de riesgo, eso es, por ejemplo, la isla del archipiélago de los Roques, que da en el Caribe del norte de Venezuela, vemos entonces claramente como esas dependencias federales, que dependen fundamentalmente de la población de los Roques, fue la más afectada. Luego sigue La Guaira. Fíjense que La Guaira aparece en el listado en orden de frecuencia mucho más abajo, mientras que aquí aparece mucho más arriba de segunda. Y así vemos el orden. Entonces tenemos el orden de acuerdo a la tasa, que es el riesgo de cada uno de los estados, que está en relación a su población, o los casos acumulados, que es el volumen, el total de los casos absolutos que han ocurrido en cada una de las dependencias. Luego tenemos este tipo de gráficas que presenta, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en su último reporte, donde están las muertes por homicidios. Esta es una manera de representarlo muy interesante, porque a medida que tiene la barrita horizontal más larga, quiere decir que el problema de salud es mucho más alto. Venezuela, lamentablemente, primero tenemos aquí en esta barra grande la zona de las Américas, la región de las Américas. Cuando la comparamos con el resto de las regiones del mundo, notamos que ella es la barra más grande, seguida luego de la africana. Es decir, que la América es la región más violenta de todo el mundo. Dentro de la región americana, Venezuela ocupa junto a Honduras el sitio más violento con mayor número de tasas de homicidio. Estas estadísticas son interesantes y se hacen interesantes porque tú comparas con el resto del mundo. Luego tenemos también la utilización de las estadísticas para estudios e investigación. Aquí tienen, por ejemplo, la fase 1 y fase 2 de la vacuna conocida como Sinopharm, que es la vacuna china que estamos utilizando mayoritariamente en el país. Así vemos entonces que toda investigación epidemiológica, en todo trabajo de investigación médico, aparece que hay un análisis estadístico y que es necesario que nosotros comprendamos qué técnicas han usado para ver de qué manera podemos entonces nosotros interpretar y manejar esos datos de la manera adecuada y no estar simplemente leyendo lo que otros dicen, sino tenemos que tener un conocimiento de la estadística que nos permita poder valorar esos datos de una manera científica y con seguridad. Aquí, por ejemplo, tienen un típico caso de cómo presentan los datos. En el sexo, por ejemplo, es muy evidente, sale la proporción de cada uno de los individuos, mujeres o hombres.
aparece la nacionalidad, aparece la edad y aparece en el caso de la edad, en este primer grupo 42.4 y entre paréntesis aparece la desviación estándar. Esto es el promedio de edad. Hay algún alumno que está molestando. ¿Puede cerrar el micrófono, por favor? Hay algún alumno que está molestando. ¿Saben quién es? ¿Aló? Mariana. María, ¿me contestas? Sí, no, ya lo cerraron. Por favor, tratar de evitar ese ruido, ¿viste? Ok. Ok, por favor. Entonces, bueno, tenemos aquí el caso de la edad. Vemos entonces que entre paréntesis está la desviación estándar. O sea que uno tiene que entender esto y la intención de la asignatura que ustedes van a tener es tratar de manejar tablas, presentaciones y manejar cómo interpretar los datos. Seguimos otro. Entonces, ¿qué es la estadística? La estadística es, la medicina y la salud pública son muy cuantitativas, la causalidad es probabilística, necesita entender la probabilidad, y la investigación descansa en la estadística. La literatura está llena de estadística y hay que aprender a manejarla. La estadística es una disciplina que estudia todos los métodos científicos para recoger los datos, para su procesamiento, para consolidarlos de manera adecuada, para reducir eso, para presentarlos de una manera grata, agradable y que se entienda, a realizar análisis estadísticos adecuados y darle una interpretación al manejo de los datos. Poder hacer también inferencias y así sacar conclusiones de esos datos numéricos. Desde el punto de vista tecnológico, hemos venido desde la aritmética sencilla, hecha a mano, el abaco, las calculadoras, las computadoras y hoy en día, inclusive manejando la computadora del teléfono inteligente que algunos manejamos, podemos hacer todas estas pruebas estadísticas y manejarnos rápidamente. O sea que tecnológicamente han mejorado los medios para poder trabajar los números que generalmente producen dolor de cabeza. La intención no es que nos vamos a quebrar la cabeza, no es que vamos a quedar frustrados, sino vamos a tratar de darle el real sentido a esos números y sacarle el provecho para nuestro ejercicio médico y ejercicio en el área de salud pública. Las ramas de la estadística, tenemos la estadística descriptiva. Este año ustedes van a trabajar en estadística descriptiva, que es fundamentalmente cómo organizar, presentar y resumir los datos. Luego van a trabajar en estadística vital, que tiene que ver mucho con la población y con la ocurrencia de enfermedades, la mortalidad, que es la frecuencia de muertes, la morbilidad, que es la frecuencia de enfermedades o de estados morbosos. Y en segundo año, en Salud Pública 2, ustedes van a ver entonces los elementos de la estadística inductiva o inferencial que permiten generalizar los datos a partir de una sola muestra. Los principales usos de la estadística, los repito, son recolectar los datos, describir las características de un grupo y analizar e interpretar los datos y para sacar conclusiones. En medicina y en estadística son elementos fundamentales para poder trabajar. Antes de que se corte la conversación, les voy a dejar pasar esta grabación y les voy a pasar el material con el cual vamos a empezar a introducirnos dentro de la estadística, que consiste en unos videos y consiste también en algunos ejercicios y referencias bibliográficas para su poder revisar y trabajar en casa. Adelante, pueden hablar. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta antes de que la charla termine? Porque tenemos poco tiempo. Cuéntenme. Mariana. Profesor, ¿usted ahorita va a pasar algún tipo de plan de evaluación? ¿Voy a pasar? No te oí. ¿Repite? No, repite. Que si usted ahorita va a pasar algún tipo de plan de evaluación. Voy a pasarles cómo vamos el contenido del programa que vamos a realizar. Les voy a pasar cómo se va a hacer la evaluación y cuáles son las tareas que tienen que ustedes ir elaborando en el transcurso de las próximas semanas que estemos cursando la unidad. ¿Ok?
Ok. Esa presentación que usted está exponiendo ahí, no las va a pasar. Sí, te la voy a pasar y te voy a pasar la grabación. Para eso hicimos la grabación. ¿Vieron? Les paso la presentación Ok, y la gracias. grabación. ¿Cuántos alumnos somos? Yo te voy a pedir un favor a ti, Mariana, y después agarramos otra gente que te ayude. Me vas a pasar un correo con todos los correos de los muchachos, ¿ok? Para yo poder Ok, escribirles a través de ese correo, que todos estén comunicados por el correo. Y si tú quieres, a mí la idea de trabajar con todo el grupo en WhatsApp, no quiero porque se me hace demasiado duro y laborioso. Entonces lo vamos a hacer solamente a través de los delegados o excepcionalmente a través de otro alumno. ¿Ok? ok, ¿Alguna ok, pregunta? perfecto. Muy interesante la clase, profe, gracias. Le quería preguntar, me imagino que ya se lo veremos con más exactitud más adelante, pero no entendí muy bien el concepto de la tasa por 100.000 habitantes. Sí, esa es una medida relativa muy importante en epidemiología y en medicina que permite relacionar varias dimensiones, el tiempo, la persona, la población, ¿verdad? Y mide el riesgo. Entonces, esa sí vamos a dedicarle un espacio importante, tanto en epidemiología como en estadística, porque la estadística es una disciplina que apoya a todas las ciencias biológicas y en particular es muy interesante para nosotros que manejamos tantos números, aunque la ciencia se maneja con datos cualitativos y datos cuantitativos, los datos cuantitativos tienen en medicina un peso muy específico, muy importante y forman parte de la creación de nueva evidencia. Y por eso ustedes ahorita en la epidemia están viendo primero que llevamos los números de qué es lo que está ocurriendo y luego llevamos los números de cómo los medicamentos, las medicinas, las vacunas funcionan o no funcionan en los diferentes grupos en que se están haciendo las pruebas experimentales. ¿Una otra pregunta? Entendido. Son 23 participantes, ¿correcto, María? Sí, Ok. sí, Mariana, es Mariana, disculpa, Mariana. es Mariana Mariana. Ochoa. ¿Tú eres algo del médico? ¿Qué médico? ¿Eres hija de médico? No. No, Okay. ¿Cuántos del grupo son hijos de médicos para saber? Rafael Toledo es hijo de médico. Sí, profesor. ¿Quién más está por ahí, hijo de médico? ¿Más ninguno? Bueno, está bien. Cintia, ¿tú qué haces, Cintia Villegas? Cintia Villegas, ¿me escucha? No me escucha. Bueno, sí, profesor. Ajá, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenidos Hola. todos, ¿oyeron? Bienvenidos todos a Salud Pública. Ojalá que le saquemos el Bien. mayor provecho a esta aventura. ¿Ok? Dígame. Hola, que sí. Yo era estudiante de enfermería también en la Rufino Blanco Fombona de aquí en Los Teques, Ah, qué bueno. ¿Y hasta qué año llegaste? ¿Qué semestre llegaste? hasta el tercer semestre. Ay, ¿te gustó? Sí, Ah, qué muchísimo bueno. me llama la atención. Entonces, tienes una ventaja sobre los demás. Eres más madura y ya tienes estudios encima. Así que bueno, te deseo lo mejor. Aquí hay una persona que me llama la Muchísimas gracias. atención. Vamos a ver cómo está Jeremy Méndez. Jeremy, ¿cómo estás? No está por ahí Jeremy. John Lenzi Santana. ¿Me escucha? Aquí estoy, profe. Hola, John Lenzi. ¿Tú qué haces? Dime, ¿de qué colegio vienes? ¿De qué liceo vienes? Bueno, yo también estudié un año de enfermería en la escuela del Centro Médico de Caracas y me salí en cuanto quedé acá en medicina y actualmente, bueno, trabajo y estudio. ¿Estás trabajando en el centro médico? No, trabajo en una empresa familiar. Ah, ok, está bien. Bueno, yo estoy aquí cerquita tuyo del centro médico, ¿viste? En mi ejercicio privado.
Ah, ¿no? buenísimo. En un centro que se llama Bacuben, no sé si lo conoce. Ok, sigo, vamos a preguntar aquí. Anabela Mola. Ajá, Anabela, aquí cuéntame. estoy. ¿Qué Buenas haces tú, tardes, Anabela? profesor. Cuéntame, ¿qué hiciste en la vida? Bueno, yo soy bachiller del San José de Tarbes de la Florida, aquí en Ujú. Caracas. Tengo un técnico en diseño gráfico y ahorita trabajo para una empresa familiar también. Ah, qué bueno, vale, te felicito. Me dejaste que ayudar con las láminas, porque mis láminas no son tan buenas. Vamos a ver. Siempre a la orden, siempre a la Ok. orden. Diego Roa. Diego, cuéntame. Muy buenas tardes, profesor. Soy bachiller y actualmente estoy trabajando en una empresa de fábrica de bloques con artesanales con mi familia aquí en San Cristóbal. Y eso, por tema de la pandemia tuve que venirme para acá a San Cristóbal por los momentos y estoy muy contento por empezar clases ahorita y ansioso también por aprender sobre la salud pública y sobre las estadísticas. Ok, qué bueno. Bueno, muchachos, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, yo les mando todo el material y nos vamos a ver al menos una vez a la semana en reuniones donde yo fijaré una programación y tratemos de que sean sincrónicas y tengamos entonces reuniones de por lo menos media hora a la semana y asignarles algunas tareas para que ustedes vayan entrenándose y practicando y entendiendo un poquito la estadística. Entonces, les deseo todo lo mejor y buen día. ¿Oyeron? ¿Alguna cosa? Muchísimas gracias, profe. Jeremy Méndez Dígame. tenía micrófono, que lo disculpara, que incluso ahorita está en sala de espera, pero me imagino que ya estamos cerrando la clase. Sí, estamos cerrando. Dile que no se preocupe, que lo interesante es que cuando son sincrónicas es para poder hacer algún tipo de intercambio y en otro momento tendremos más chance de vernos en alguna clase que fijaremos semipresencial. ¿Ok? Chévere, muchas gracias. Saludos y buenas Perfecto, muchas tardes para gracias. todos. ¿Vieron? Vale, Felicidades. profe, Hasta luego. gracias.